Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar entonces con esta clase en donde vamos a revisar rápidamente la pauta del taller. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, pueden activar su micrófono o si ustedes lo desean pueden hacerlo a través del chat, que yo lo tengo aquí al ladito, así que voy a estar atento. ¿Ok? Cualquier duda les recomiendo la hagan en el momento. Si es necesario compartir pantalla, les puedo permitir compartir pantalla. Denme un segundo que voy a cerrar la ventana que tengo al ladito. Ahí sí. Ok. Entonces yo voy a partir compartiendo pantalla. Y aquí podemos ver el aula del curso, donde aquí en la sección pautas, bueno, está la pauta del taller realizado el año pasado. Y podemos también ver la pauta del taller que está ahí, ¿ya? Que sería la pauta del taller realizado ayer día miércoles, que tenía 3 ejercicios. Un ejercicio donde debíamos encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Otro ejercicio donde teníamos que calcular la tensión B sub 0 y la corriente I sub 0. Y otro ejercicio donde debíamos calcular potencia. La potencia de la fuente independiente, que sería esta, y la potencia absorbida por las resistencias. ¿Ok? Entonces, en el primer ejercicio se nos planteaba este circuito, y lo primero que podíamos notar es que podíamos partir haciendo una reducción en todo este sector. S10 estaría en serie con S5, nos quedaría 15, y S15 quedaría en paralelo con 20 y con 15. Independiente del resultado al que uno pueda llegar, esas resistencias quedan, entre comillas, en paralelo con este cable que está acá. ¿Ya? No me diga que se ve el aula. A ver, perdón. Vamos a volver a... Me parece que... screen 1. Y ahí se ve. Ah, qué raro, a ver, qué... ahí sí. Ya, perfecto. Sí. Había ahí un tema ya. Vamos a partir de Ahí nuevo. se ve, bro. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Vamos a partir de nuevo. Entonces, teníamos este primer ejercicio en donde nos pedían calcular la resistencia equivalente entre estos puntos A y B. Teníamos todo esto y lo primero que podíamos notar era que podíamos hacer una reducción en esta parte que está encerrada acá. Si queríamos hacer la reducción, nos quedaba que 10 en serie con 5 nos daba 15 y ese 15 quedaba en paralelo con 20 y con 15. Independiente de ese resultado, toda esta resistencia, la resistencia que nos queda en este punto, queda, entre comillas, en paralelo con este cortocircuito, con este cable que queda aquí. Una forma en que veamos es que queda en paralelo, otra forma es que, de cierta forma, la resistencia, ambos terminales de la resistencia quedan conectadas al mismo punto. Entonces, si nosotros sacamos el paralelo entre una resistencia de un cable, que teóricamente es 0 ohm, con una resistencia que no es 0 ohm, nos queda inmediatamente que el resultado es 0. Por lo tanto, toda esta parte de este circuito, de cierta forma, no iba a influir y nosotros podíamos eliminarla y nos quedaba el circuito que aparece acá, ¿ya? Que es el de 8 ohm, 8 ohm, o sea, exactamente este mismo circuito, pero fíjense que toda esta parte desaparece, ya lo que simplificaba bastante el trabajo del circuito. Porque posterior a esto, nosotros podíamos ver que esta resistencia de 10, que estaba acá arriba, cruzada de cierta forma, nos queda en paralelo con esta resistencia de 10, ya que ambas están conectadas a este nodo y a este nodo. Entonces ambas quedan en paralelo, el paralelo de 10 con 10 nos da 5 y el resultado nos va a quedar en serie con esta resistencia de 5. Por lo tanto, el resultado final de esa parte del circuito nos queda 10 ohms. Volvemos a dibujar el circuito y nos queda algo como se muestra acá. En esta parte tenemos que esta resistencia de 10 ohms queda en paralelo con esta resistencia de 10 ohms. El resultado de 10 con 10 en paralelo nos queda 5 y esa resistencia equivalente queda en serie con esta de 15 ohms. Por lo tanto, el resultado finalmente nos da 15, perdón, sería 10 en paralelo con 10 es 5 y ese 5 que queda en serie con este 15 nos da 20. Luego vamos a tener que ese 20 va a quedar en paralelo con esta resistencia de 20. 20 con 20 nos da 10. Y ese 10 queda ahora en paralelo con este 10, lo que nos da 5. ¿Ya? Aquí
hay un error en la pauta que tengo que corregir, porque esta resistencia de 10 en realidad es 5 ohm, ¿ya? Porque tenemos esta de 20 en paralelo con 20, que nos da 10, y 10 en paralelo con 10 nos da 5. Por lo tanto, esta resistencia debe haber sido de 5 ohm, y 8 más 5 nos debería dar 21. Por lo tanto, nuestro resultado es 21. Con este ejercicio, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que quizás no haya quedado tan claro? Por mi parte, no, profe. ¿Me puede repetir la última parte, profe? La donde sacó la última, el último circuito que hizo, en Este. donde sacó el, sí, ese. Ya. Aquí vemos que esta resistencia que está aquí de 10 me queda en serie con esta resistencia, o sea, en paralelo con esta de 10. El paralelo de estas dos nos da 5 ohm. Ese resultado queda en serie con 15. 15 más 5 nos da 20. Entonces nosotros nos queda una resistencia de 20 ohm que está en paralelo con esta resistencia cruzada de 20 ohm y que está en paralelo con esta resistencia de 10 ohm. Entonces 20 paralelo con 20 paralelo con 10 nos queda finalmente 5 ohm, no 10 como aparece acá. O sea, el resultado, aquí faltó hacer ese 10, queda en paralelo con este 10 y ahí me queda 5. Me queda 5 en serie con ambas resistencias de 8 y eso me tiene que dar 21. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya, quizás que este podría haber sido el ejercicio que hasta cierto punto menos complicaciones nos podría haber dado, sobre todo porque el día anterior en la clase habíamos resuelto un ejercicio relativamente similar. Pasamos al segundo, que esto te nos piden calcular la tensión B sub 0 y la corriente I sub 0. En la pauta está resuelto con ambos métodos y observamos que con ambos métodos en realidad llegamos a los mismos resultados, 40 partido en 9 volt y menos 22 partido en 9 amperes. ¿Ya? Recuerden que, si bien es cierto, yo en la pauta la tengo trabajada con fracciones, ustedes pueden entregar el resultado decimal con 2 decimales es más que suficiente, y que ahí, si es que yo fui aproximando en algún momento, puede haber una leve diferencia en los resultados, pero muy leve, pero que naturalmente no va a implicar en ningún punto de vista que haya un descuento asociado, mientras el ejercicio esté correcto. Entonces vamos a revisarlo primero con el método de mallas y después si alguien lo desea o si alguien lo hizo por el método de nodos, podemos revisar también ese método. Lo primero que hacemos es darnos las corrientes. En este caso vamos a tener 4 mallas, por lo tanto son 4 corrientes de malla. I1, I2, I3 e I4. ¿Ya? Todas estas corrientes de malla, eh, todas estas corrientes de malla van en el mismo sentido. Recuerden que tenemos que definir sí o sí todas las corrientes de malla en el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, esta corriente de malla tiene que ir en ese sentido, esta en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido. Todas tienen que ir sí o sí en el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, partimos fijándonos que en el caso de la malla I1 tenemos el primer caso particular, donde hay una fuente de corriente, pero que esa fuente de corriente es parte de una sola malla. Cuando estamos frente a ese caso particular, el valor de la corriente de malla queda igual al valor de la fuente. ¿Ya? Ahí no hay más análisis que hacer, porque es esta fuente la que está imponiendo la corriente que está pasando por toda esta rama. Por lo tanto, esta corriente de malla I1 queda igual al valor de la fuente. I1 es igual a 3 amperes. ¿Por qué quedan exactamente iguales? Porque ambas van en el mismo sentido. Podemos ver que I1 va en ese sentido. Podría poder mover esta flechita. No se puede. Va en ese sentido, hacia arriba, mientras que 3 amperes también va hacia arriba. Si 3 amperes fuese hacia abajo e I1 hacia arriba, I1 sería igual a menos 3 o 3 sería igual a menos 1. Cualquiera de las dos formas es correcta. Por lo tanto, la primera ecuación que tenemos es esa. ¿Ya? Después tenemos... Oh, eh, ok, no. Después tenemos la supermalla. ¿Por qué tenemos una supermalla? Porque aquí hay otra fuente de corriente, pero ahora esta fuente de corriente está compartida entre la malla de la corriente I2 y la malla de la corriente I3. Entonces ahí la supermalla nos va a entregar dos ecuaciones.
La primera ecuación es de considerar ambas mallas como si fuesen una sola, omitiendo la fuente de corriente. Y la segunda ecuación va a ser relacionando las corrientes que son parte de esta supermalla con el valor de la fuente de corriente. En este caso, si consideramos ambas mallas como una sola, tenemos 3 veces I2 menos I1, porque consideramos como positiva la corriente de la cual estamos obteniendo la ecuación. 3 I2 menos I1. Luego aparece más 3 veces I sub 0, más 3 por I3, aquí ya pasamos a la malla I3, más 9 es igual a 0. En esta ecuación apareció 3 veces I sub 0, e I sub 0 no es parte de mis corrientes de malla. Por ende, tengo que encontrar cómo se relaciona esa corriente I sub 0 con mis corrientes de malla, para llevar todo a que queden en función de las corrientes de malla, de ahí despejar, para encontrar las ecuaciones, resolver las ecuaciones, y con eso encontramos cuál es el valor de las corrientes de malla, y con eso podemos caracterizar cualquier valor del circuito. En este caso, I sub 0 es esta corriente con sentido hacia arriba, por así decirlo, hacia allá. Entonces tenemos que ver cuáles corrientes van en el mismo sentido de I sub 0 y cuáles corrientes van en sentido contrario. En este caso, I sub 0 va hacia arriba, I sub 2, si nosotros seguimos esta lira en sentido horario, también va hacia arriba cuando pasa por esta resistencia, mientras que I sub 1 va hacia abajo. Por ende, I sub 0, como dice aquí, nos queda I2 menos I1. ¿Ya? Lo voy a poner ahí para poder ver todas las ecuaciones. Ahí, ¿alcanzan a ver ahí o es muy pequeña la ecuación? Profe, ¿por qué I sub 0 era I sub 1 menos I sub 2? ¿O Porque no? cuando nosotros analizamos I sub 0, que es esta corriente va hacia arriba. Entonces, y es la corriente que circula por esta resistencia. Entonces, por esta resistencia circula la corriente I2 y la corriente I sub 1. Entonces, que el valor de I sub 0 va a ser igual a la corriente que vaya en el mismo sentido que I sub 0, menos la corriente que vaya en sentido contrario. Es el mismo criterio que aplicamos para obtener la segunda ecuación de la supermalla. Ya, perfecto, ahí está ahí, sí. Sí, sí, ya recordé. Entonces, este valor de I sub 0, nosotros lo reemplazamos en esta ecuación para dejar todo en función de las corrientes de malla y de ahí despejamos la ecuación. Entonces nos queda una ecuación de este estilo, menos 6 y 1, más 6 y 2, más 3 veces y 3, es igual a menos 9. Ese menos 9 corresponde a esta fuente de tensión. Mientras que en la segunda ecuación vamos a aplicar el mismo criterio que utilizamos para I sub 0, pero ahora con esta fuente de corriente. Y decimos, el valor de la fuente de corriente, que es 0,3 veces V sub 0, es igual a la corriente que vaya en el mismo sentido, que sería I sub 3, menos la corriente que va en el sentido contrario, que sería I sub 2. Por ende nos queda que I sub 3 menos I sub 2 es igual a 0,3 veces V sub 0. Como V sub 0 no es parte de mis variables, no es una corriente de malla, de hecho es una tensión, tenemos que encontrar cuánto vale ese V sub 0 respecto a mis corrientes de malla. Lo ubicamos en el circuito en la resistencia de 1 ohm, que sería la que está acá, y decimos, ok, V sub 0 es la tensión que tiene esta resistencia con esa polaridad. Por lo tanto, si quiero expresar la tensión en función de la corriente, usando la ley de Ohm, voy a decir V sub 0 es igual a la resistencia multiplicado por la corriente que esté pasando por esta resistencia, que sería, en este caso, I1 menos I4. Consideramos I1 como positiva porque I1 está entrando por el terminal positivo y siempre consideramos como positiva la corriente que entra por el terminal positivo. Por eso me queda I1 menos I4, que es lo que tenemos aquí. Y si reemplazamos eso en esta ecuación, nos queda 0,3 I1 más I2 menos I3 menos 0,3 I4 es igual a 0. Y con eso ya tenemos las dos ecuaciones de la supermalla. Y la última ecuación, que sería I sub 4, aplicamos una malla común y silvestre, donde tenemos 2 veces I sub 4, menos 3 veces I sub 0, más 1 factor de I4 menos I1, es igual a 0. ¿Por qué aquí consideramos I4 menos I1? Sin embargo, cuando trabajamos con V sub 0, consideramos I1 menos I4. Porque en la malla I4 nosotros estamos aplicando el método de mallas. Y en el método de mallas me dice que la corriente
de la cual estoy obteniendo la ecuación, tengo que considerarla como la corriente positiva. Como aquí estoy obteniendo la ecuación de I sub 4, considero I sub 4 como positiva, y no I sub 1. En el caso anterior, como estábamos obteniendo B sub 0 es esta tensión donde aquí me fuerzan a que el positivo esté aquí. Como el positivo está acá, tengo que considerar I1 como positiva porque es I1 la que entra por el terminal positivo. ¿Ok? Aparece de nuevo en I sub 4 el I sub 0, lo vuelvo a reemplazar acá, despejo la ecuación y llego a mi ecuación que sería 2I1 menos 3I2 más 3I4 igual a 0. Recuerden que por más que yo ordene y encuentre una ecuación o llegue a una ecuación de este estilo, es un paso opcional. Yo lo hago para mantener el orden porque después todo eso lo llevo a una matriz para poder calcular cuánto es el valor de las corrientes. Pero si ustedes tuviesen una calculadora donde pueden meter directamente las ecuaciones, no habría ningún inconveniente. Respecto a las ecuaciones, chiquillos, ¿hay alguna duda? No por mi parte. Entonces, una vez que tenemos las ecuaciones, las resolvemos y llegamos a que I1 es igual a 3 amperes, que eso estaba definido previamente, y 2, aquí vamos a hacer un zoom, y 2 es 5 novenos de ampere, y 3 es 17 novenos de ampere, e I4 es menos 13 novenos de ampere. Entonces ya con estas ecuaciones nosotros podemos encontrar rápidamente cuál es el valor de I sub 0 y de B sub 0, que son los valores que nos habían pedido originalmente. Y además, nosotros ya caracterizamos esos valores respecto a nuestras corrientes de malla, porque ya sabemos que I sub 0 es igual a I2 menos I1, y que B sub 0 es igual a 1, factor de I4, I1 menos I4. Entonces, tomamos estos mismos valores de corrientes de malla para reemplazarlos acá, y llegamos a nuestros valores de I sub 0, que sería menos 22 partido en 9, y de B sub 0, 40 partido en 9. ¿Qué quiere indicar que I sub 0 nos haya dado negativo? Quiere decir que en realidad la corriente de esta rama va en sentido contrario. No va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Mientras que, como B sub 0 nos dio positivo, nos indica que efectivamente esa es la polaridad de esa resistencia. Ahora, ese análisis nosotros lo hacemos para poder darle un sentido a este signo negativo, pero para el caso de la resolución del ejercicio, basta con simplemente presentar el valor. ¿Alguna duda? Al aplicar el método de nodos, que están las ecuaciones acá, recuerden que siempre consideramos que la corriente que sale es positiva, llegamos a estas tensiones de nodo y llegamos exactamente a los mismos resultados. Recuerden que independiente del método que nosotros utilicemos, tenemos que llegar sí o sí al mismo resultado, porque la tensión o la corriente para un circuito siempre es la misma, no depende del método que yo utilice. Y naturalmente que en la prueba van a poder utilizar el método que ustedes estimen conveniente. No está forzado a que usen uno u otro método. Pueden usar incluso métodos de análisis, o si ustedes quieren de alguna forma buscar otro método, también pueden hacerlo. Mi recomendación es que utilicen los métodos de análisis que son los que hemos estado viendo durante estas últimas clases. Por otro lado, el tercer ejercicio también nos presentaba un circuito y nos pedía encontrar la potencia entregada por la fuente independiente, que es esta, y la potencia absorbida por las resistencias. Independiente que nos hayan pedido eso, tenemos que volver a aplicar cualquiera de los dos métodos y después de aplicar el método, yo recién calculo las potencias. Nuevamente vamos a revisarlo con el método de mallas. Está resuelto con el método de nodos, por si alguien en algún momento quisiera corroborarlo, pero al igual que en el caso anterior y al igual que en cualquier caso, con ambos métodos llegamos a los mismos resultados y tenemos sí o sí que llegar a los mismos resultados con ambos métodos. Entonces, por método de mallas, nuevamente nos damos nuestras mallas I1, I2 e I3. Aquí nos damos cuenta que vamos a estar frente a un solo caso particular
que es el caso de la supermalla, porque tenemos esta fuente de corriente que está ubicada entre I1 y entre I2. Por ende, aplicamos la supermalla considerando ambas como si fuesen una sola malla. Y nos queda 2 veces I1 más 5 veces I1, pasamos a la otra malla, más 12, más 6 veces I2 menos I3 es igual a 0. Tenemos ahí la ecuación y yo acá la ordeno como usualmente tiendo a hacer con todas las ecuaciones. Mientras que la otra ecuación de la supermalla, aplicando el mismo criterio que aplicamos aquí, tenemos que I2, que va en ese sentido, pasa por o va en el mismo sentido que 3 veces V sub X, mientras que I1 va en el sentido contrario. Por ende vamos a tener que I2 menos I1 es igual a 3 veces V sub X. Y aquí viene un detalle que a lo mejor podría haber llevado a algún error o que podría llevar a algún error. Porque este V sub X tenemos que encontrar cuánto vale respecto a las corrientes de malla. Y V sub X me lo definen en esta resistencia de 5 ohm, me lo definen que acá está el negativo y aquí está el positivo. Pero al definir mi corriente de malla en el sentido horario, voy a estar entrando por el negativo. Y siempre consideramos como positiva la corriente que entra por el positivo. Por ende, al momento de yo encontrar V sub X, me queda menos 5 por I1. Porque I1 va a estar entrando por el negativo. Por ende, tengo que considerar esa corriente como negativa. Luego reemplazo en eso y llego a esta ecuación. Este signo negativo en V sub X, ¿queda claro? Luego, la tercera ecuación, que sería para I3, ahí aplicamos el método de malla común y silvestre. Vamos a tener que la tensión 2 veces I sub X, entrando por el positivo, o sea, más 2 I sub X, más 6 veces I3 menos I2, es igual a 0. Llegamos a que Ix es igual a I2 menos I3, porque Ix es la corriente que pasa por esta resistencia hacia abajo, I2 va hacia abajo e I3 va hacia arriba, entonces I2 menos I3. Reemplazamos y llegamos a que menos 4I2 más 4I3 es igual a 0. Ahí tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas y podemos resolver el sistema que nos entrega como resultado que I1 es menos 12 séptimos de amper, I2 es 24 amper e I3 es 24 amper. ¿Puede ocurrir que nos den corrientes de malla iguales? Puede ocurrir. Lo importante es ver qué va a implicar eso para el circuito. Entonces vamos a partir primero calculando la potencia de las resistencias. O sea, sería calcular la potencia de esta resistencia y de esta resistencia. Para calcular las potencias de las resistencias, lo más sencillo es ocupar esta fórmula, que es la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por esa resistencia al cuadrado. De esa forma, no nos tenemos que preocupar si cuáles corrientes restamos entre sí y nos aseguramos que el resultado siempre va a ser positivo. Para el caso de la resistencia de 2 ohm, la corriente que pasa por ella es I1, por ende nos queda 2 veces I1 al cuadrado. ¿Y que eso nos entrega? 288 partido en 49 watts. El mismo criterio para la resistencia de 5 ohm, que va a ser, aquí sí dice 5, y aquí está el cálculo con 3 ohm. Qué raro. Bueno, aquí debiese ser entonces 5 por I1 al cuadrado. ¿Ya? Y eso, denme un segundo para buscar la calculadora. Esto es... Ahí sí. Voy a subir como les comentaba, voy a subir el archivo corregido. Pero aquí se está calculando la potencia de 3 ohm. De hecho, aquí también. ¿Cuándo debería ser la potencia de 5 ohm? No sé en qué habré estado pensando cuando lo resolví. Pero, de hecho, me parece, tiene que haber sido una volada, porque aquí las ecuaciones de Maya están con el 5 ohm.
No sé en qué habré estado pensando. Bueno, la potencia de 3 ohm sería 3, o sea, sería 5 por I1, sería menos 12 partido en 7, eso al cuadrado. Y la potencia nos queda 720 partido en 49. Ahí, como les digo, voy a subir el archivo corregido. ¿Ya? Pero, de todas formas, sería el valor de esta resistencia multiplicado por la corriente que pasa por él. Y aquí viene el primer caso particular, en el sentido que la potencia de 6 ohm, que es la que está acá, va a ser 6 veces I2 menos I3, o I3 menos I2. La verdad es que es irrelevante. El punto es que ambas van en sentidos contrarios. I1 va hacia abajo e I3 va hacia arriba. Pero como estas corrientes me dieron el mismo valor, I2 menos I3 me da 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 por 6 me da 0 watts. Eso quiere decir que esta resistencia no está recibiendo potencia. Por lo tanto, por esa resistencia no está circulando corriente y por lo tanto no hay tensión. ¿Qué va a implicar que no haya tensión ni corriente en esta resistencia? Que esta corriente I sub X es 0. Si esta corriente I sub X es 0, esta tensión que está acá es 0. Por lo tanto, aquí hay un cable simplemente. ¿Ya? Eso es ver qué podría implicar en el circuito, pero para efectos de lo que nos están preguntando, esta potencia de 6 ohm simplemente es 0 watts. ¿Ya? ¿Puede una potencia darme 0? Puede una potencia darme 0 sin ningún problema. Puede ocurrir en casos muy particulares como en este. Y por eso yo prefiero que este tipo de ejercicios donde las potencias dan 0, revisarlos en el taller y no hacerlo en la prueba. Así que en la prueba tengan por seguro que las resistencias no van a tener potencia 0. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Chiquillas? Y lo último que nos queda es la potencia entregada por la fuente independiente. Entonces aquí la fuente independiente es esta de 12 volts. ¿Ya? Nosotros decimos, ok, vamos a considerar como positiva la corriente que entra por el positivo, que sería I2, y por lo tanto esta fuente nos quedaría 12 volts multiplicado por I2. I2 vale 24 amperes, y por lo tanto la potencia de esta fuente son 288 watts. Ahora, como esa potencia me dio positiva, en realidad quiere decir que esta fuente está absorbiendo potencia del circuito. No está entregando potencia, sino que está absorbiendo potencia del circuito. Por lo tanto, toda la potencia la que está entregando en realidad esta fuente dependiente. Y eso era el taller, chiquillos. Quizás ahora en la revisión se ve más sencillo. Puede ser que a lo mejor ahí en el taller uno con algunas cosas se confunda. ¿Qué cosas podrían llevar a confusión? Generalmente cuando trabajo con alguna fuente controlada, tengo que fijarme bien en la variable que me están pidiendo. Y siempre fíjense bien en los signos. Recuerden que cuando yo aplico el método, me olvido de V sub 0 e I sub 0 si es que no son parte de una fuente controlada y me preocupo de aplicar el método. Y después veo cuánto vale V sub 0 y sub 0 respecto a las corrientes de May. Pero no trato de meter este V sub 0 y sub 0 al momento, por ejemplo, de aplicar una ley de Kirchhoff de tensión acá. Y en el caso del valor de las resistencias, siempre identificar los nodos y ver si las resistencias comparten un nodo que es exclusivo para ellas, que están en serie, y si están conectadas al mismo par de nodos, van a estar en paralelo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos? Ya. No, pero No, profe. ¿No? ¿Alguna no, duda con algún otro ejercicio o con algo en particular? no, pero lo que sí me podría repetir como la última parte que era la absorción, creo, ¿Ya? de la que no la entendí muy bien. De Lo que esa pasa, no puede responderla en el control porque no la entendí muy bien. lo que pasa es que lo que nos están pidiendo acá es la potencia de la fuente de 12 volts. Como nosotros trabajamos con la convención pasiva, asumimos que la corriente positiva entra por el positivo. Como I2 está entrando por el positivo en este sentido,
nos queda 12, que es la tensión que ya tiene la fuente, por I2. Cuando multiplico I2 me da 24 amperes, por lo tanto 12 por 24 me queda 288 watts. Ahora, como esa potencia me dio positiva, entonces lo que implica es que en realidad esa fuente lo que está haciendo es disipando potencia en el circuito. No está aportando potencia o no está entregando energía, sino que lo que está haciendo es absorber energía del circuito. Ese análisis no es necesario tampoco escribirlo. O sea, basta con que a mí me están pidiendo llegar a este resultado. Ese es el resultado que yo entrego. Pero yo lo menciono para que no genere confusión y para que quede claro de que una potencia positiva puede quedar, o sea, una potencia puede quedar positiva o puede quedar negativa. Entendí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya. Entonces, si no hay más dudas y no tienen consultas sobre algún otro ejercicio, entonces quedamos hasta acá. Apenas termine la clase, yo voy a subirla resuelta y cualquier duda que les pueda surgir, ya sea durante esta tarde o mañana, me pueden escribir un correo. ¿Ya? Eso, chiquillos, que tengan una muy buena tarde y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe.